Bueno, entonces, como dijimos, un pequeño repaso el hombre fue creado en el principio, como todas las cosas, recibió la autoridad de Dios, fue engañado, entró la naturaleza de pecado en él y entra el pecado y la muerte, ¿no? Entonces, de ahí el pecado pasa a todos los hombres, la muerte pasa a todos los hombres y todos pecan. De ahí esa naturaleza de pecado al hombre lo hace enemigo de Dios. Bueno, y vimos todo lo que tiene que ver con la enemistad y también hemos visto, bueno, el arrepentimiento, que Dios comenzó a revelarse, comienza a revelarse a través de la historia, comienza a revelarse a la humanidad y el arrepentimiento es volverse a Dios, ¿no? El poder volverse a Dios, venir a Él con un corazón arrepentido. Vimos que el arrepentimiento tiene que ver con algo interno en el corazón, no algo externo, ¿no? Que el hombre por sí mismo haciendo cosas no podía alcanzar a Dios, sino que tenía que venir con un corazón arrepentido eh, para poder acercarse a Dios. De ahí vimos cómo el amor de Dios por la humanidad hace que Dios pueda enviar a Jesucristo para poder unirse a la humanidad nuevamente como había planificado desde el principio, ¿no? Desde el principio de la creación. Entonces viene Jesucristo y paga nuestra deuda, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la salvación. ¿Mm? Entonces, como vimos, la naturaleza de pecado que entra en el hombre no podía ser quitada ni borrada de la humanidad eh, por obras propias, por intento propio, porque la naturaleza de pecado era algo que estaba dentro del hombre, ¿no? Era una naturaleza que había recibido al desobedecer a Dios y al creerle a Satanás, entonces recibe una naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado es imposible eh, quitarla entregándole sacrificios al Señor, a sacrificios a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre, siendo un hombre pecador, no podía presentarse delante de Dios así nomás. Entonces, lo que Dios hace es que hace un sacrificio para vestir en primer lugar a Adán y Eva, ¿no? Hace un sacrificio de un ser inocente para poder cubrirlos a ellos su pecado y que pueda conversar, hablar con Dios, ¿no? Pero a través de toda la historia de la humanidad hemos visto cómo el hombre crea sus propios medios para poder alcanzar a Dios. Entonces ahí comienzan a adorar la creación más bien, ¿no? En los tiempos antiguos adoraban el sol, la luna, las estrellas, hacían sacrificios, ¿no? Inclusive en muchos pueblos hacían sacrificios humanos para que los dioses puedan ellos tener un año bueno de cosechas y ¿no? De recibir todo lo que necesitaban. Entonces, el hombre comienza a buscar de alguna manera ese contacto, esa unión con Dios, pero volvemos a repetir que como en su naturaleza de pecado no era imposible que pueda hacerlo. Pero Dios envía a Jesucristo, ¿no? Y este tema es muy importante porque eh, Jesucristo es la respuesta de Dios para la humanidad, no es algo que a algún hombre se le ocurrió que sea de esa manera, sino que fue Dios el que inicia y envía a su Hijo Jesús para que nosotros a través de él podamos recibir el perdón de pecados, ¿no? Y obtener la salvación. Y es algo que nace en Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver todas las religiones, todas las filosofías que pueden haber,
eh, todas las creencias, no son suficientes para unirse a Dios, para recibir el perdón y la salvación, porque todo es una creación humana, pero al venir Jesucristo a la tierra, es la respuesta de Dios, es lo que Dios hace para que el hombre se una a Él. Entonces, Él centra todas las cosas en Jesucristo, para que, o sea, nosotros hemos escuchado un dicho, ¿no? Que, bueno, todas las religiones conducen a Dios, pero es falso, porque las religiones fueron creadas por seres humanos. Algunas religiones que recibieron una revelación de ángeles, otras que algunos profetas, ¿no? Que dijeron, no, Dios me ha hablado y esto es así, así, así. Entonces se comienza a crear una forma de acercarse a Dios, pero todo eso lo inicia el hombre. Lo que Dios hizo es enviar a Jesucristo y comenzó a anunciarlo, ¿no? A través de los profetas de Dios, anunciarlo lo que iba a venir. Comenzaron a anunciar todo lo que iba a venir y en qué muchos años antes, ¿no? Como 700, 600 años antes de que suceda, los profetas comenzaron a, hablar de las cosas que iban a suceder, dónde iban a ser el Mesías Salvador, cómo iba a ser a través de una virgen, donde hombre no había intervenido, sino que fue directamente el Espíritu de Dios que vino sobre María, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una intervención divina. Ninguno de los profetas de distintas religiones hablan de que han venido de esa manera, pero saben que Jesucristo sí vino de esa manera, ¿no? Que no fue por obra de hombre, sino que el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, pero muchos lo toman a Jesucristo como un profeta nomás. Y obviamente que es un error, ¿no? Porque Dios centra en Jesucristo la salvación del hombre y pone en Jesucristo la salvación del hombre y salir de las tinieblas a la luz, salir del reino de las tinieblas al reino de Dios, la única persona que lo puede hacer es Jesucristo. Así que todo lo que la Biblia habla, todo lo que la Biblia nos enseña, está centrado en una persona y es en la persona de Jesucristo, ¿no? Eh, Ahora es interesante que la palabra, cuando habla de salvación, nos está hablando no solamente de que Dios nos va a salvar de situaciones o que nos va a salvar de la ira venidera o que nos va a salvar, ¿no? Del infierno. No solamente implica eso, sino que esa palabra salvación tiene varios significados. Si uno va en el original de lo que la palabra, en lo que fue escrita en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo y el Nuevo en griego, ¿no? Y si uno va a la palabra salvación, esa palabra tiene muchos significados. Eh, y dice rescatar, ¿no? Dar seguridad, dar sanidad, salvar también, libertar y preservar, que es como guardar, ¿no? Cuidar. Todos esos eh, significados, todas esas definiciones, es lo que implica la palabra salvación, ¿no? Así que todo lo que tiene que ver con Dios está, como repito, centrado en Jesucristo, ¿no? Así que la palabra salvación y su significado es muy amplio. Por eso es que en algunas oportunidades, por ejemplo, no sé si recuerdan esta mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado mucho dinero, había eh, ido a los médicos y todo eso y nunca había podido ser sanada. Ella pensó y dijo, si toco solamente el manto de Jesús, voy a recibir la sanidad. O sea, estaba poniendo su confianza en él. Y cuando se acerca, lo toca, este,
ella estaba buscando una sanidad, ¿no? Estaba buscando ser sanada. Entonces, cuando usted lea el pasaje, así puede leer el pasaje, eh, le voy a dar ahí me hace acordar para darle el versículo que habla sobre eso, pero cuando ella toca al Señor, el Señor sale de poder, dice, de su cuerpo, y ella bueno, le confiesa toda temerosa que ella lo había tocado, ¿no? Y ella quedó sana en ese momento. Y el Señor lo que le dice, que vaya en paz, que por su fe la ha salvado. El Señor no le dice, tu fe te ha sanado solamente, sino que tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, ¿no? Salvación significa pues también sanidad, significa un rescate, significa liberar, ¿no? Significa también preservar o cuidar. Todo ese significado tiene la palabra salvación. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que Jesucristo es nuestro Salvador, lo que realmente estamos diciendo también es que no solamente es nuestro Salvador, ¿no? Sino que es nuestro sanador, es quien nos da seguridad, es quien nos guarda, nos provee, nos da libertad también, ¿no? Entonces, eso implica la salvación realmente en Jesús, ¿no? Y todas estas cosas, la religión no lo puede entregar, no lo puede dar, porque como repetimos, como repito desde el principio, fue algo que Dios dijo que tendría que ser así. El hombre va a alcanzar salvación a través de Jesucristo y Él envía a su Hijo. Entonces, cualquier otro medio que el hombre use no va a poder llegar a obtener la salvación. Entonces, como repetimos, muchas religiones están poniendo la confianza en sus profetas, ¿no? O están poniendo la confianza en otras cosas o están poniendo su confianza en sus propios medios para alcanzar la salvación y eso hace que no la puedan recibir. O sea, es como la intención puede ser muy buena de querer venir a Dios y, uy, le voy a presentar esto para que me perdone, pero la Biblia nos habla en muchos pasajes de que es a través de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo, por la cual uno obtiene salvación, ¿no? Así que eh, vamos a leer aquí en Hechos capítulo 26, vamos a ver ahí. Hechos capítulo 26, verso 18. Eh, aquí es cuando el Señor se le presenta a Pablo, porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba matando a los cristianos, y entonces el Señor dice, se aparece una luz muy fuerte y él escucha una voz, ¿no? Que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Si él estaba persiguiendo a los cristianos, y el Señor, bueno, se interviene ahí y tiene una revelación él, y en el verso 17 le dice, yo me apareceré a ti en el verso anterior, 16, pero en el 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, el Señor lo estaba enviando a los gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí el mismo Señor Jesucristo se le revela de una manera a Pablo y le dice, yo te estoy enviando ahora, ¿no? Primero lo confronta, ¿no? Lo confronta porque estaba persiguiendo a la iglesia, pensando él que estaba haciendo bien, ¿no? Porque él pensaba que era una secta la que había nacido, ¿no? Con los cristianos, pero el Señor se le aparece en una luz inmensa
y le habla y le dice esto, ¿no? Que ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me persigues? Y Pablo, bueno, atemorizado le dice, bueno, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien estás persiguiendo, pero ahora te voy a enviar para que abras los ojos de las personas, o sea, que puedan ver la realidad, ¿no? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, ¿no? De la potestad, o sea, del dominio que tenía Satanás sobre ellos, para que se conviertan reciban perdón de pecados por la fe en mi nombre, le dijo el Señor Jesús, por la fe en su nombre. Y el asunto es que el nombre Jesús significa Salvador. ¿Mm? Jesús significa Salvador. Entonces, por eso él dice, en la fe en mi nombre, reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿no? Vamos a leer otro versículo que está en Efesios. Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice ahí la palabra, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Mm? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Entonces, ahí vemos que la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados, ¿no? Estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas. ¿Y cómo se puede ver las tinieblas? Porque uno seguía a los deseos de su carne, los deseos de sus pensamientos, ¿no? Los deseos de sus deseos propios. Entonces, Dios lo envía pues a Pablo para abrir los ojos y para que se vuelvan a Dios y venga el perdón, ¿no? Ahora la segunda de Corintios vamos a leer también. Segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Dice ahí, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Entonces, ahí vemos de que el sacrificio en la cruz de Jesucristo nos da salvación, no solo salvación, sino nos da salvación, nos da sanidad, nos da libertad, nos guarda, nos protege, ¿no? Y nos traslada también al reino de la luz. Ya el poder del enemigo, el poder de Satanás ya es quitado, ¿no? El sacrificio del Señor eh, hizo de que nosotros ya no tengamos el yugo que nos llevaba a pecar. O sea, lo que sucede en la cruz es que Jesucristo erradica o quita el pecado de nosotros. Cuando venimos con un corazón arrepentido a Él quita el pecado de nosotros, entonces viene la naturaleza de Dios. Y a través de la naturaleza de Dios es que nosotros podemos ahora unirnos a Dios, ¿no? Entonces, la salvación es importante, ¿no? Porque sin la salvación, sin, eh, eh, sin recibir a Cristo, entonces uno no puede obtener esa unidad con Dios. Uno puede estar viviendo una religión mucho tiempo. ¿Mm? Sin poder unirse a Dios, ¿no? Porque se busca otros medios para, para obtenerla, ¿no? Eh, Vamos a leer otro versículo aquí.
Vamos a leer. Eh, mm, Tito 2:11. Vamos a leer ahí. Tito capítulo 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Mm? Dice ahí, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuál es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es el regalo de la salvación, ¿no? Porque ahí dice, se ha manifestado para salvación. Entonces, ¿quién se manifestó? Fue Jesucristo. Y es la gracia de Dios porque se obtiene por la fe, ¿no? La fe en Cristo hace de que nosotros podamos recibir la salvación, ¿no? Eh, Romanos 5:8 también nos muestra ahí de que Dios muestra su amor en Cristo también. Romanos 5:8. ¿Mm? Y eso hablamos un poco la semana pasada también, lo que tiene que ver con el amor de Dios, ¿no? Y ahí en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Ujú. Vamos a ir a Primera de Corintios también, Primera de Corintios capítulo 15, verso del 3 al 6. Y en estos versículos, aquí Pablo está hablando de cómo recibió esta instrucción, ¿no? Eh, y en el verso 3, dice lo siguiente. 1 Corintios 15, verso 3 al 6. Dice ahí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, ¿no? Entonces, nosotros vemos ahí de que en el momento que se escribe esta carta todavía habían algunos hermanos que estaban vivos, estaban con vida, y el Señor, después que fue crucificado, de que murió, entregó su vida, Él fue visto vivo, ¿no? Resucitado. ¿Mm? Y todo dice ahí conforme a las escrituras, o sea, de las cosas que ya habían sido escritas, de cómo tenían que suceder, ¿no? Así fue que sucedió. Entonces, nosotros vemos que la Biblia es veraz, que la Biblia, las cosas que ha anunciado durante toda la historia de la humanidad, ha sido cierta. Se ha cumplido todo lo que la Biblia ha anunciado. Entonces, por eso es que lo que tratamos nosotros es de conocer la palabra de Dios para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No, no tratamos de, ¿cómo se llama? De hacer
obras para recibir algo de Dios, porque en Cristo lo tenemos todo, en Cristo tenemos salvación, como dije en algún momento, todo lo que significa la palabra salvación, lo tenemos en Cristo. Leímos un versículo que decía que tenemos herencia en todos los santos, entonces todo está en Cristo. El asunto es que hay que venir a Cristo de la manera correcta. Entonces, a través de la religión no se puede llegar a Dios, sino que Jesucristo fue enviado para darle salvación a la humanidad. Y dice el versículo, creo que anterior que leímos, para dar salvación a todos los hombres, ¿no? Ahora, acá hay una cosa, dice que le ha venido a dar salvación a todos los hombres, ¿no? En otro versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que leímos el tema pasado, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, todos son salvos. Si Jesucristo murió por todos los hombres, todos son salvos. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Si Cristo murió por todos los hombres, ¿por qué no son todos salvos? No, ¿por qué? Porque es por fe, ¿no? Y eh, si es por fe, la gente que no cree, entonces está rechazando la salvación, ¿no? Por, eh, por eso, si nosotros podemos analizar bien lo que la palabra dice, vamos a darnos cuenta de que Él murió por todos, porque quiere que todos sean salvos. Pero le voy a poner como un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo, eh, mm, alguien dice, bueno, yo estoy regalando algo, ¿no? Si yo le regalo algo a alguien, le hago un regalo, ¿no? La persona tiene que recibir el regalo para hacerlo suyo, ¿no es cierto? Entonces, mientras no recibe lo que yo le estoy entregando, no puede hacerlo suyo. Y con la salvación pasa lo siguiente, que Dios entregó la salvación a través de Jesucristo a todos, para toda la humanidad, para todo aquel que quiera, para todo aquel que crea, ¿no? Entonces, solamente se van a acercar aquellos que creen, ¿no? Otro ejemplo le puedo dar, por ejemplo, si alguien, eh, usted tiene ya muchas deudas, ¿no? Bueno, tiene muchas deudas y viene alguien y le dice a usted, mira, el banco alguien ha pagado las deudas de los que quieran llegar a cancelarla, así que uno tiene que ir al banco a cobrar nomás ese beneficio. Pero algunos dirán, no, pero yo no creo que quién te va a pagar la deuda, quién te va a pagar toda tu deuda, no hay nadie que pueda regalar así para todas las personas que lleguen ahí, tiene que tener mucho dinero, bueno, muchas excusas. Y no va, pero el que va al banco, entonces, y dice, bueno, vengo a recibir ese beneficio del pago de deudas. Ah, sí, bueno, pase adelante, aquí sí hay, ¿no? Con la salvación es algo similar. Jesucristo murió por toda la humanidad, para que todo aquel que se acerque a Él con un corazón arrepentido y sabiendo que tiene necesidad de perdón por sus pecados, entonces recibe la salvación. Porque se recibe de esa manera, ¿no? Es porque ¿quién podría, quién cree usted que, poniendo el mismo ejemplo del banco, quiénes no irían al banco? Los que no tienen deuda, ¿no es cierto? El que no tiene deuda dice, no, yo no necesito ir al banco. Bueno, el que se cree bueno, el que cree que no tiene pecado, el que cree que no le hace mal a nadie, el que cree que no tiene una naturaleza de pecado, que no necesita de Dios, no se va a acercar a Dios para la salvación, ¿no? Entonces, por eso es que
uno de los temas que vimos es el arrepentimiento, porque eso sucede en el corazón. Entonces, cuando uno sucede en el corazón ese arrepentimiento, que es porque se da cuenta que es pecador y necesita un perdón de Dios. Entonces, ahí uno se acerca, ¿no? Pero si el que no reconoce que ha pecado, el que no reconoce que está mal, es difícil que se acerque y para poder recibir el beneficio de la salvación, y que es el perdón de pecados. Entonces, quizás muchas personas están en las iglesias eh, sin sentirse pecadores, sino porque de repente han crecido en una religión y creen en Dios. Por la religión, porque les han enseñado desde pequeño que hay un Dios, ¿no? Entonces uno crece en una religión, sea musulmán, sea testigo de Jehová, sea mormón, lo que sea, cualquier religión, uno crece creyendo en Dios, pero aprende a cumplir rituales, aprende a cumplir dogmas, pero no siente la necesidad de un perdón. ¿Por qué? Porque ha crecido en ello, ¿no? Entonces piensa que tiene que cumplir esas cosas para recibir, ¿no? Ser aceptado por Dios. Entonces, el que no se siente pecador es muy difícil que se acerque a Dios, pero el que siente realmente en su corazón la necesidad de Dios se va a acercar y va a recibir la salvación, ¿no? Entonces, eh, así que Jesucristo para eso murió y resucitó, para darnos el perdón de pecados, ¿no? Y unirnos con Dios y darnos una nueva naturaleza. Eh, Vamos a leer otro versículo aquí. La salvación es un regalo de Dios. ¿Mm? Es un regalo. Vamos a leer en Romanos capítulo 11. ¿Mm? Capítulo 11 de Romanos, versos 5 y 6. Dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Aquí parece un poco un pequeño trabalenguas, ¿no? Pero esto es algo muy, muy lógico, lo que habla la palabra aquí. Eh, dice que ha quedado un remanente escogido por gracia. Bueno, esos son todos aquellos que se han acercado al Señor, todos aquellos que se han acercado a Jesús para recibir el regalo de la salvación, que a recibir el perdón de pecados, en lo que se han acercado para entregar su vida a Cristo y venga la salvación a su vida. Ese es un remanente quiere decir un grupo, ¿no? Entonces Dios sabía que muchos iban a aceptarlo y que otros iban a rechazar la salvación. Dios sabe eso desde el principio, ¿no? Pero aquí la explicación dice, por gracia, porque si es por gracia, ya no es por obras. O sea, si es un regalo, si es gratuito ese regalo, ya no es por obras, ya no es que yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Porque dice, eh, de otra manera, la gracia ya no sería gracia si es que yo tengo que hacer algo para recibir la salvación. Entonces, si yo tengo que hacer algo, ya no es gracia, sino es una obra, es un pago. O sea, yo, Señor, yo te doy esto y tú me regalas tu salvación. Entonces es como si fuera un pago que Dios me está haciendo porque yo le estoy dando algo. Por eso de aquí la palabra dice que es por gracia, y si es por gracia, no es por obras,
y si no, la gracia ya no sería gracia, ¿no? Y la obra ya no sería, obviamente, gracia. Entonces, eso quiere decir, esta palabra nos está hablando que la obra la hizo Jesucristo y que nosotros nos acercamos a Él para el perdón de pecados, creyendo que Él tomó mi lugar, que yo debería pagar por mis pecados, pero Él pagó por mi pecado. Eso es poner la fe en Él. Eso es poner la confianza en la obra que Él hizo. Y eso me da la gracia de Dios, me da el regalo de Dios, que es la salvación. ¿Mm? Creo que esa parte tiene que estar muy clara porque de pronto, ¿cómo se llama? Se confunde lo que es la religión, ¿no? Y la religión está basada en obras, está basada en cumplir con reglas, cumplir con cosas para ser aceptado por Dios, pero eso es un error. Una vez que una persona se ha acercado a Dios para recibido el perdón, lo que uno hace no es para salvación, sino que uno hace por el llamado de Dios, uno lo hace por agradecimiento, uno mientras va entendiendo la palabra comprende que lo que Dios tiene para uno es lo mejor, entonces comienza a buscar es la dirección de Dios, comienza uno a buscar la guía de Dios porque ha entendido de que eso es lo mejor, no busca hacer cosas para agradar a Dios, no busca hacer cosas para recibir salvación porque la salvación ya la tiene. Entonces, hay un cambio en la actitud del hombre que ha recibido la salvación, que se ha acercado a Jesucristo y ha recibido salvación. Entonces, es por eso que muchas veces al recibir la salvación, uno a veces experimenta sanidad, uno experimenta libertad, uno puede experimentar paz, todo, porque todo eso tiene que ver con el fruto de la salvación, ¿no? Así que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Jesucristo es el único que nos puede dar perdón de pecados. Jesucristo es el único que nos puede dar el Espíritu Santo. Jesucristo es el único. ¿Mm? Juan, vamos a leer 14:6, dice lo siguiente. Juan 14:6, Evangelio de Juan 14, verso 6. ¿No? Ahí uno de los discípulos le decía, Señor, no sabemos a dónde vas. Si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dice en el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Mm? Entonces, vemos de que Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es la verdad, ¿no? Y la vida. No hay otra cosa fuera de Cristo. Entonces, y acá hay algo importante. Cuando yo necesito hacer algo, estoy trayendo abajo el sacrificio de Jesús. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, mucho se dice, bueno, que los santos nos ayudan a llegar a Jesús, o que María, ¿no? La madre de Jesús, nos ayuda a llegar a Jesús. Pero es un error, porque si yo pongo a alguien más para poder llegar a Cristo, entonces estoy tirando por tierra el sacrificio, porque es algo que Dios dijo que iba a ser así. Entonces, si yo pongo otra cosa, ¿no? Después algunas iglesias también lo que hacen es pactar con Dios, ¿no? Y eso es otro error, porque todo lo que nosotros tenemos de Dios, lo tenemos a través de Cristo. Yo no necesito pactar nada porque yo ya tengo un pacto en la sangre de Jesús, ¿no? Tengo un pacto en la sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre para el perdón de mis pecados y eso me da a mí la herencia de lo que hablaba uno de los versículos.
herencia, tengo herencia de todas las cosas, los beneficios que trae la salvación. Yo lo que necesito es fe para recibir todas las promesas de Dios. Y la fe es tener confianza en lo que Él me ha dicho, ¿no? Y la manera que Él lo ha dicho. Entonces, por eso es que necesitamos conocer las Escrituras para crecer en fe. ¿Mm? Entonces, todas las cosas que se agreguen al sacrificio de Jesús, lo que van a hacer es van a restarle el poder que hay en el sacrificio en la cruz para nuestra salvación, ¿no? Y ahí vemos pues que a muchos les cuesta aceptar esa realidad, eh, y uno dice que uno de pronto piensa que necesita hacer algo. No, lo que nosotros hacemos es porque ya tenemos otra naturaleza. La naturaleza de Dios que tenemos dentro nos lleva a hacer las cosas que son propias de la naturaleza de Dios, ¿no? Ahora, bueno, creo que lo nombré en una oportunidad también. Obviamente que vamos a tener la lucha de nuestra carne, ¿no? Que también lo tomamos en una oportunidad, pero para eso necesitamos crecer en fe. Mientras nuestra fe crece, nuestra carne va a ir menguando. ¿Mm? Eh, Juan, ahí mismo, en Juan estamos, el verso 29, capítulo 1, verso 29, si está anotando ahí, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, ¿no? Entonces, Juan dijo: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, tus pecados son perdonados a través del sacrificio de Jesús, y es por eso que la salvación está también en nosotros, ¿no? Si tenemos a Cristo, tenemos la salvación, tenemos la sanidad, tenemos la libertad, tenemos todo eso. Ahora, eso uno lo va experimentando a medida que vas creciendo en fe, ¿no? A veces, bueno, de repente uno tiene luchas con ciertas cosas, pero no quiere decir que no, que no que no tengas, por ejemplo, la libertad o la sanidad. La sanidad es un beneficio de la salvación. Entonces, es la fe la que provee todo eso. Entonces, por eso necesitamos crecer, crecer en fe para tomar de todos los beneficios que tenemos a través de la salvación en Jesús. ¿Mm? Entre Dios y el hombre se interponía el pecado. Entonces, cuando Cristo paga por el pecado, ya no hay lo que intervenía, lo que impedía unirse a Dios. Ahora Dios está con nosotros. ¿Mm? Dios vive dentro de nosotros. Creo que el error es cuando nosotros pensamos que Dios está por ahí en algún lugar arriba, y que cada vez que nosotros oramos tenemos que hacer que Dios pueda venir a nosotros. No, Dios habita en tu corazón. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces Él habita con el Espíritu Santo en nosotros, y Él está en nosotros. Y al ir creciendo en fe, vamos a ir experimentando más y más lo que Cristo nos ha dado. Es como una herencia que uno recibe, ¿no? Cuando tú recibes una herencia, tú no puedes cobrarla mientras no sabes lo que te han dado. Si no conoces lo que has recibido, no puedes ir a cobrar, a hacerlo efectivo. Lo mismo es con todas las cosas que hemos recibido a través de la salvación. La hacemos efectivo cuando vamos conociendo que la tenemos,
Como vamos conociendo que Cristo nos ha dado lo que necesitamos y todas las cosas están en Él. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Es a través de la fe que se manifiesta todo el poder de Dios y toda la herencia que tenemos en Dios a través de la salvación. ¿Mm? Así que la salvación es un tema central en la palabra de Dios y el único que trae salvación es Jesucristo. Vamos a leer ahí el último versículo. En Hechos 4:12. 11 y 12 vamos a leer ahí. Dice, Hechos capítulo 4. Mire, vamos a leer un poquito más para ver lo que sucedió aquí. Aquí había sucedido una sanidad, ¿no? Entonces el verso 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra manera, no hay. Ahora, este hombre recibió sanidad, producto de la salvación. Aquí Pedro está hablando de la salvación, ¿no? Entonces, la sanidad es, ellos oraron por este hombre y dijeron, en el nombre de Jesucristo, ¿no? Lo que tenemos, te damos, ¿no? Y ponte en pie. Y vino la sanidad, porque ellos estaban dándole lo que ellos tenían la salvación en Cristo, por eso es que Pedro habla aquí, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos, podamos ser sanos, podamos ser libres, podamos tener protección, sino en el nombre de Jesucristo. ¿Mm? Amén. No sé si hay algunas preguntas con respecto a este tema. Yo tengo una pregunta. Ya. Ah, eh, Mi pregunta era que, ¿qué es lo que hace que un ateísta que no pertenece a una religión o no ha crecido con una cierta creencia no se acerque a Dios? O sea, ¿por qué le cuesta a muchos acercarse a Dios? Se hablaba mucho de que la salvación se obtiene a través de la fe, Ujú, pero entonces, y hay gente que cree porque tiene necesidad, porque, no sé, como que últimamente he pensado que siempre es la gente que tiene necesidad la que busca. ujú, Sin embargo, los que lo tienen todo, y a eso me refiero con, qué sé yo,
sí, Los que tienen todo así económicamente, en su familia, con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Como que ellos como que no están, les cuesta acercarse porque ellos sienten que lo tienen todo y siempre son los que no tienen mucho, los que llegan a Dios más rápido. claro. Eso es cierto. Hay muchos que tienen mucho dinero y no se acercan a Dios. Hay algunos que creen, ¿no? Pero, como dije al principio, no sienten que tienen pecado, no sienten que son pecadores, se creen buenas personas. Otros, y esa es la razón por que no se acercan, otros que tienen buena posición económica confían en el dinero, Ujú, confían en que pueden solucionar todo con su dinero. Pero ujú, eh, también hay personas que tienen dinero, pero que sí han creído a Dios, ¿no? Por alguna manifestación que han visto porque, mira, las personas que tengan o no tengan dinero siempre van a tener una necesidad. El asunto es que las personas que tienen dinero van a tratar de solucionarlo con el dinero. mm, ¿No es cierto? Pero ujú, cuando hay algo que el dinero no puede solucionar, ahí entonces ven. Yo creo que conté, no sé si lo conté aquí, un testimonio de una persona que es conocido, ¿no? Que decía, bueno, cuando se le hablaba de Dios, decía, mi Dios y se tocaba el bolsillo, ¿no? Mi Dios es esto, el dinero. Si yo no trabajo, no como. Si no trabajo y no tengo dinero, no puedo comprar mi medicina. Si no trabajo y no tengo dinero, no puedo tener lo que yo quiero. Esto mm, es. Y al tiempo se enfermó. Tuvo una enfermedad terminal, o sea, no se podía sanar ni con medicina, ¿no? Ya le habían dado poco tiempo de vida. mm, Y entonces, cuando el pastor va a verlo, bueno, le dice, bueno, ahora, ¿qué puede hacer tu dinero? mm, Entonces, ahí él, viendo esa necesidad de Dios y de darse cuenta de que no puede comprar su vida con el dinero, entonces recibió al Señor. O sea, muchas veces el Señor de alguna manera en su misericordia se va a revelar de alguna manera o va a haber gente que le va a hablar a las personas. Entonces, los que rechacen la salvación, los que rechacen a Cristo, obviamente, van lamentablemente, a ir a perdición eterna. Pero de parte nuestra está hablarle a todos, ¿no? Porque Jesucristo mismo dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿No? O sea, en esta vida puede estar muy bien, tener todo, dinero, tener todo lo que necesita, pero el momento que se muera se va a ir al infierno. Entonces, ¿de qué le valió tener todo en esta vida y que se pierda su alma en el infierno? Entonces, ujú, hay cosas que la gente no entiende, ¿no? Pero la palabra de Dios lo que puede hacer es que puede tocar el corazón. Entonces, la palabra de Dios nunca se le va a negar a nadie, ¿no? Otra cosa también, por ejemplo, ah, otro testimonio es de que uno puede estar en una religión también, pero Dios siempre se va a manifestar ¿cómo se llama? En un evento que se hizo en el tiempo que íbamos con Sebastián para distintos lugares, eh, entró un musulmán mm, y que estaba ahí mirando y no se animaba a entrar, ¿no? Entonces, la hermana Karina, la que traduce, ella le dijo, pero pasa, siéntate adelante. Y él dijo, no, es que yo soy musulmán y no, pero siéntate adelante a escuchar, ¿no? Escucha lo que Sebastián tiene para decir. Y él se sentó adelante. Y de pronto después pues, se comenzó la prédica, comenzó la alabanza, después la prédica, y él pasó para que oren por él. Y él cae al suelo y quedó ahí en el suelo y la gente, bueno, todos seguían orando por otros, pero después él se levantó
y quiso hablar con los pastores. ¿Por qué? Porque había tenido una experiencia con Dios. Y él dijo que se le presentó alguien con vestiduras muy blancas, muy relucientes, y que les dijo, y que le dijo a él, dile a todos ellos que yo voy pronto. Ellos saben de los que tú les vas a hablar. Dijo, y entonces él, después que se levantó, fue a hablar con los pastores. Y, o sea, había tenido una manifestación de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando él dice eso, todos entendieron que había tenido una manifestación. Entonces, a partir de eso, es que él se le comienza a predicar quién es Jesús. Entonces, él, su temor estaba, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo, toda mi familia es musulmana, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí también viene una decisión de la persona. Dios se va a manifestar a todos, de alguna manera se va a manifestar a todos. Y la respuesta que dé la persona es lo que va a determinar su salvación, ¿no? O no, independiente, porque Dios siempre se va a manifestar a todos, ¿no? Ahora la persona, obviamente, como tú dices, que siente que tiene todo, va a ser más difícil en su corazón. Pero a veces yo creo que también es difícil para alguien que ha vivido una religión. Cuesta también sacar la religión de su costumbre para poder recibir lo nuevo. Y el Señor dijo en su palabra, pues, ¿no? Que no se puede echar vino nuevo en odres viejos porque se va a romper el odre y se va a caer el vino. Entonces, uno no puede mezclar lo viejo con lo nuevo. Lo nuevo es de Dios, el Espíritu Santo. Y si uno vive a la manera antigua, a la manera vieja, de un momento eso no va a poder seguir teniendo, o sea, se va a perder de todas maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a poder experimentar bien si es que sigue viviendo de la manera antigua, ¿no? Pero Dios le va la oportunidad a todos. Pero sí, obviamente que es más difícil para los que viven una religión y para los que eh, tienen dinero, pues que piensan que pueden comprar todo, pero la vida y la salud a veces no se puede comprar con dinero, ¿no? Oh, ok. Bueno, Eso era mi pregunta y después tenía una última pregunta. re Y bien. era una que tú dijiste es que en la religión normalmente Mm, está basado en obras, que la ujú, gente quiere dar algo, como que quiere sí, dar algo, pero eso hace como que uno lo ponga el sacrificio de Dios como a menos. sí, Y también hablaste en este caso sobre la religión católica, que ujú, hay gente que pide ayuda a los ángeles para llegar a tanto, sí, Jesús. Eh, tanto, sí. y eso es un error porque entonces se resta, eso dijiste, porque Ujú. entonces se resta el poder de Jesucristo. Pero entonces mi pregunta ahí fue como que, ¿pero por qué sienten que tienen que hacer eso? ¿Quién les ha dicho que hagan eso? ¿O eso está en la Biblia? ¿O es que ellos tienen otra Biblia? Porque por algo lo hacen. Es por costumbre, Esto es solamente costumbre, o sea, no hay claro. nada que uno, no hay como una base, así como si uno argumenta con No, porque, o ellos. sea, como tú ves, todo lo que estamos hablando aquí lo estamos hablando con versículos. Ah, Y cómo se llama, todo está centrado en Cristo, pues, ¿no? En ningún otro hay salvación, hemos leído, en ningún otro, no hay otro nombre en lo que se pueda hacer salvo. Entonces, mm, pero el problema es que cuando uno aprende de pequeño algo, entonces tú piensas que eso está bien, ¿no? Entonces es un poco más difícil también, pero hay muchos que sí se han convertido. Por ejemplo, yo soy uno de ellos que he crecido en el catolicismo, eh, la familia por parte de mi mamá muy pegada al catolicismo, ayudaban en la iglesia y todo, yo crecí. Entonces, cuando me comenzaron a hablar de Jesucristo, que es el único que salva, yo conocí algunos versículos bíblicos, porque nosotros nos llevaban a la iglesia todos los domingos, ¿no?
Entonces yo conocía todo, varios versículos y yo le discutía un poco al pastor sobre eso. ¿Por qué? Porque la costumbre, la religión es muy fuerte. Entonces uno piensa que está traicionando a Dios si es que aceptas otra cosa. Mm, Pero poco a poco la palabra de Dios fue llegando, ¿no? Fue tocándome hasta que ya un momento me di cuenta de que no podía más, que necesitaba de Dios, mm, que comencé a ver que realmente había pecado en mí, que realmente no era una persona buena, que yo creía que era muy buena, una buena persona porque iba todos los domingos a la iglesia, pero esa era ah, la costumbre, pues, ¿no? Entonces, pero ya fui confrontado con el pecado, con las cosas que yo hacía. Entonces, de a partir de ahí fue que ya uno puede volverse a Dios y pedirle perdón a Dios, y ahí es donde tú comienzas a experimentar la verdad de Dios, ¿no? Ujú. ok, entonces fue prácticamente por costumbre, eso fue por costumbre que hacen así nomás. No es que una en una parte dicen algo, pues no es por costumbre. Así es. Ujú.